En el corazón de Oaxaca, entre calles empedradas que respiran historia y montañas que parecen vigilar en silencio la vida del pueblo, un joven llamado Diego Hernández corría cada mañana. No tenía tenis deportivos ni ropa especial. Sus pies descalzos golpeaban la tierra como si fueran parte del mismo suelo, y el aire fresco del amanecer se mezclaba con su respiración rápida. Su vida no era fácil, pero en cada zancada encontraba un motivo para seguir adelante. Diego tenía apenas 19 años. Era delgado, con músculos marcados por el trabajo diario en el mercado local, donde cargaba costales de maíz y frijol para los comerciantes. Vivía en una casa sencilla de paredes encaladas, junto a su madre, doña Teresa, costurera incansable, y su hermano menor, Mateo, un niño de 12 años con sueños tan grandes como los de su hermano. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, y muchas veces la cena se reducía a tortillas con sal y un poco de frijoles. A pesar de la pobreza, Diego soñaba con estudiar en la universidad, convertirse en maestro y dar a su familia una vida distinta. Pero sabía que ese camino parecía inalcanzable. Los libros eran caros y el tiempo que debía dedicar a estudiar lo ocupaba en trabajar para mantener la casa. Una mañana, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, después de entrenar en los caminos polvorientos de la sierra, escuchó rumores entre los jóvenes del pueblo. Un atleta famoso, Alejandro Márquez, había llegado desde Monterrey. Venía con patrocinadores, cámaras y todo un séquito que llenaba de ruido la plaza principal. Se decía que Alejandro había sido campeón nacional en varias competencias de atletismo, que viajaba por todo el país y vivía rodeado de lujos. Pero lo que más sorprendió a todos fue el reto que lanzó con voz arrogante. Si alguno de ustedes logra ganarme corriendo, lo contrato en mi equipo personal. Le doy trabajo, lo llevo conmigo y le abro puertas. El silencio de la plaza fue absoluto, hasta que estallaron murmullos entre los jóvenes. Algunos se rieron, otros lo miraron con admiración, pero todos pensaron lo mismo. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a un corredor profesional? Alejandro lo decía con una sonrisa burlona, como quien está seguro de que nadie tiene oportunidad. Diego, desde una esquina, escuchaba con el corazón acelerado. Sus manos sudaban, y una mezcla de miedo y emoción se apoderaba de él. Miró a su madre, que estaba vendiendo servilletas bordadas en un puesto cercano, y a su hermano, que lo observaba con los ojos brillantes. En ese momento, comprendió que no podía quedarse callado. Se abrió paso entre la multitud, con paso firme, y levantó la voz. «Yo acepto tu reto». La plaza entera se giró hacia él. Algunos soltaron carcajadas, otros lo miraron incrédulos. Alejandro arqueó una ceja y lo miró de arriba abajo, notando sus pies descalzos, su ropa gastada, su piel quemada por el sol. «¿Tú?», dijo con una risa sarcástica. «¿Un muchacho de pueblo cree que puede ganarme a mí?». Diego no bajó la mirada. No importa de dónde venga uno, importa cómo corre el corazón. Un murmullo recorrió la plaza. La madre de Diego se llevó las manos al pecho, con temor de que su hijo fuera humillado frente a todos. Mateo, en cambio, sonrió con orgullo, como si ya supiera que su hermano tenía algo especial. El ambiente se llenó de tensión. Alejandro, con gesto despectivo, aceptó la propuesta con un ademán de la mano, como quien concede un capricho. «Está bien, campesino. Prepárate para la vergüenza». En los ojos de Diego brillaba una determinación silenciosa. Sabía que el camino sería difícil, que todos lo miraban como si fuera imposible, pero en su interior había una llama que nadie podía apagar. Ese día no solo aceptó un reto, aceptó la posibilidad de cambiar su vida. Y si esta historia te inspira, no olvides suscribirte al canal para no perderte todo lo que está por venir, porque apenas estamos comenzando el camino de Diego, y su lucha contra el destino será más intensa de lo que nadie imagina. En Monterrey, a cientos de kilómetros del humilde pueblo de Diego, la vida de Alejandro Márquez seguía un ritmo muy distinto. Hijo único de una familia de empresarios textiles, había crecido entre lujos, autos deportivos, viajes al extranjero
y una mansión con alberca donde entrenaba a diario. Desde pequeño destacó en el atletismo y gracias a la fortuna de su familia contó con entrenadores personales, dietas diseñadas por nutriólogos y acceso a tecnología deportiva que pocos en México podían soñar. Para Alejandro, correr no era solo una pasión, era también una carta de presentación social. Sus victorias en competencias nacionales lo habían convertido en una figura reconocida, buscada por marcas que lo patrocinaban y lo rodeaban de publicidad. Pero junto a ese reconocimiento, nació también la soberbia. Alejandro disfrutaba más del aplauso y de la atención de las cámaras que del sacrificio que implicaba cada entrenamiento. En su círculo de amigos era famoso por su carácter arrogante. Sus bromas siempre iban acompañadas de una sonrisa altanera y rara vez reconocía méritos ajenos. Su padre, orgulloso de él, reforzaba esa actitud, recordándole constantemente: «Tú no eres como los demás, hijo. Naciste para ganar». Cuando recibió la invitación de un patrocinador para visitar Oaxaca en una gira promocional, Alejandro lo tomó como un simple viaje de exhibición. El plan era mostrar su entrenamiento, dar entrevistas y reforzar la imagen de un atleta imbatible. Nunca imaginó que ese viaje cambiaría el rumbo de su vida. El día de su llegada al estado, la plaza principal se llenó de curiosos. Había pancartas con su nombre, niños con playeras deportivas imitándolo, y un grupo de periodistas listos para transmitir cada palabra suya. Alejandro apareció vestido con ropa deportiva de marca, zapatillas relucientes y gafas oscuras. Caminaba como si el lugar le perteneciera. Uno de los periodistas locales le preguntó: «Alejandro, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de comunidades rurales que sueñan con llegar a donde tú estás?» Él sonrió, pero su respuesta no fue la que muchos esperaban. «Pues que sueñen, claro, pero que entiendan que no cualquiera puede ser atleta profesional. Esto no es para cualquiera, y mucho menos para quienes no tienen disciplina ni recursos». Las palabras cayeron como piedras entre la gente. Algunos bajaron la mirada, otros lo miraron con desagrado. Pero Alejandro, consciente del efecto que causaba, decidió llevar la burla más lejos. Levantó la voz para que todos escucharan. «Es más, hagamos un reto. Si alguno de ustedes logra ganarme corriendo, lo contrato de inmediato en mi equipo personal. Le doy trabajo, lo llevo conmigo y lo entreno». La multitud reaccionó con sorpresa. Hubo risas nerviosas, comentarios incrédulos y hasta gritos de aliento entre los jóvenes. Pero en el fondo, todos sabían que era una propuesta nacida de la soberbia. Alejandro estaba seguro de que nadie, absolutamente nadie, podría derrotarlo. Un amigo cercano intentó advertirle: «Oye, ¿y si aparece alguien que corra bien de verdad? Podría arruinar tu imagen». Alejandro soltó una carcajada. «¿Aquí? ¿En este pueblo? Vamos, ni aunque juntaran a todos. Esto es solo un juego». Con esa confianza desbordante, el atleta millonario plantó las semillas de un desafío que trascendería más allá de su intención inicial. Para él era solo un espectáculo pasajero. Para alguien más, sería la oportunidad de su vida. Cuando terminó la presentación, los jóvenes comenzaron a hablar entre ellos, midiendo sus posibilidades. Ninguno se atrevía a dar el paso. Alejandro observaba divertido, con los brazos cruzados y la sonrisa de quien ya se considera vencedor antes de empezar. Pero entonces, desde el borde de la multitud, apareció la voz firme de Diego. Un murmullo recorrió la plaza cuando aceptó el reto. Alejandro, al verlo, no pudo contener la risa. Aquella figura delgada, con ropa gastada y pies descalzos, le parecía una broma andante. En ese instante, aunque aún no lo sabía, la vida de Alejandro estaba a punto de enfrentarse al contraste más grande que jamás había imaginado, el del lujo contra la sencillez, la soberbia contra la dignidad. Después de aceptar el reto, Diego regresó a casa con el corazón latiendo a toda prisa. Sentía una mezcla de orgullo y miedo. Mientras caminaba por las calles estrechas del pueblo, escuchaba los comentarios de la gente. Algunos lo animaban con sinceridad, otros se burlaban abiertamente.
«¿Ese chamaco contra Alejandro Márquez?», decía un hombre en el mercado. «No tiene ni zapatos». «Pero corre como si el viento lo empujara», respondía otro, recordando haberlo visto atravesar los cerros. Diego fingía no escuchar, aunque cada palabra se le quedaba grabada. Al llegar a su casa, su madre lo esperaba en la mesa de madera, con expresión preocupada. «Hijo, ¿qué hiciste?», preguntó doña Teresa, dejando la aguja y el hilo a un lado. «No tienes por qué exponerte a la burla de esa gente rica». Diego la miró con calma, aunque por dentro ardía de nervios. «Mamá, no se trata de ellos. Es mi oportunidad de demostrar que valgo. No puedo seguir ocultándome». Mateo, sentado en un banco, lo observaba con admiración. «Hermano, yo sé que puedes. Siempre corres más rápido que todos en la escuela». El joven sonrió, agradeciendo el apoyo de su hermano, pero la duda seguía en su mente. La falta de recursos era un muro difícil de escalar. Nunca había tenido unos tenis adecuados. Corría con guaraches gastados o simplemente descalzo. Pensar en competir contra alguien con calzado profesional y entrenamiento de lujo lo hacía sentir desnudo ante el mundo. Esa misma tarde, se reunió con sus amigos de toda la vida, Carmen y Luis, en el campo donde solían jugar de niños. Carmen era una muchacha de mirada decidida, hija de campesinos, que siempre alentaba a Diego a soñar más alto. Luis, en cambio, era bromista, pero leal como un hermano. «Diego», dijo Carmen con firmeza, «no dejes que la falta de zapatos te frene. Has corrido toda tu vida así, y eso te hace fuerte». Luis agregó, riendo para aligerar la tensión. «Además, si corres descalzo, seguro Alejandro se distrae de la sorpresa y pierdes menos tiempo». Los tres rieron, y por un instante el peso del reto pareció más liviano. Sin embargo, al caer la noche, cuando Diego se recostó en su cama de tablas y manta, la incertidumbre volvió a atormentarlo. Cerró los ojos y pensó, ¿y si todos tienen razón? ¿Y si solo hago el ridículo? Los días siguientes, al entrenar en los caminos polvorientos de la sierra, sintió con más fuerza las piedras que lastimaban sus pies. El sol abrasador lo hacía sudar hasta empapar su camisa, y muchas veces el estómago vacío lo obligaba a detenerse. En una ocasión se desplomó sobre la hierba, respirando con dificultad, y pensó en abandonar, pero recordó la mirada de su hermano, la fe de sus amigos y la posibilidad de un futuro diferente. En el mercado, mientras cargaba costales para ganar unos pesos, escuchaba otra vez las burlas. «Ese chamaco no aguanta ni la mitad de lo que corre Alejandro», decían algunos. Él apretaba los dientes y seguía trabajando. Con cada palabra en su contra, su determinación se fortalecía. Un domingo, mientras ayudaba a su madre a remendar ropa, Diego le dijo en voz baja, «Mamá, sé que tienes miedo, pero confía en mí. No corro solo por mí, corro por ti y por Mateo». Doña Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin poder responder. Los obstáculos eran claros: la falta de recursos, el hambre, la burla pública y la presión de no fallar a su familia. Pero en medio de todo eso, Diego empezaba a descubrir algo más profundo: la fuerza interior que solo nace cuando uno lucha desde la desventaja absoluta. El reto ya no era solo contra Alejandro Márquez. El verdadero desafío era enfrentar sus propios miedos y no dejarse quebrar por la adversidad. El amanecer en la sierra de Oaxaca era fresco y silencioso. El canto de los gallos se mezclaba con el olor a leña encendida en las casas, mientras Diego se ataba un pedazo de tela alrededor de los pies para protegerse de las piedras más filosas. Había decidido empezar a entrenar en serio. El reto con Alejandro ya no era solo un comentario lanzado al aire, era un compromiso que lo despertaba antes de que el sol pintara de oro los cerros. Diego salió al camino de tierra, donde las sombras de los árboles parecían marcar una pista natural. El aire frío le cortaba la piel, pero a cada zancada sentía que su cuerpo se adaptaba al ritmo. Corrió cuesta arriba, con el corazón golpeando fuerte contra su pecho. El sudor temprano se mezclaba con la brisa y la sensación era dura, pero también liberadora. Al llegar a la cima de un cerro, se detuvo un instante para recuperar el aliento.
Desde ahí podía ver el valle, las casas diminutas y el humo que subía de los comales en los patios. Sonrió, pensando en lo lejos que debía llegar si quería vencer al hombre que había humillado a su pueblo. Esa tarde sus amigos Carmen y Luis llegaron para ayudarlo. Carmen traía un viejo cronómetro que su padre había usado años atrás. No marca el tiempo exacto, pero sirve para medir cuánto tardas en las vueltas, dijo, extendiéndoselo con orgullo. Luis, con un palo en la mano, marcaba en el suelo la distancia aproximada de cada tramo. Aquí está tu pista, hermano. Si no es oficial, al menos te curte. Diego agradeció en silencio. Sabía que sin ellos todo sería más difícil. El primer día juntos fue intenso. Carmen contaba los minutos, Luis gritaba para animarlo y Diego corría con todas sus fuerzas. Sus piernas ardían, sus pies se lastimaban contra la tierra dura, pero su espíritu parecía crecer en medio del dolor. «No bajes el ritmo», gritaba Carmen. «Corre como si Alejandro estuviera detrás de ti», añadía Luis entre risas y entusiasmo. Al final del entrenamiento, Diego se desplomó en el suelo, jadeando. Sentía el cuerpo agotado, pero una satisfacción lo llenaba. Había dado más de lo que creía posible. «Si sigues así, lo alcanzas», dijo Carmen con seguridad, mientras le ofrecía una botella con agua fresca. Diego bebió y respondió con una sonrisa cansada. «No basta con alcanzarlo. Tengo que vencerlo». Los días siguientes se convirtieron en una rutina exigente. Diego despertaba antes del alba, entrenaba corriendo entre los cerros, luego trabajaba en el mercado cargando costales y por la tarde volvía a entrenar con sus amigos. Cada jornada era una prueba doble, la resistencia física y la resistencia al hambre. Hubo mañanas en las que el estómago vacío lo hacía sentir mareado. La falta de carne o leche debilitaba sus músculos. En una ocasión, mientras subía una cuesta empinada, sus piernas simplemente se doblaron y cayó de rodillas. El polvo se le pegó al sudor del rostro. Carmen corrió hacia él. «Diego, descansa un poco. Te vas a desmayar». Él levantó la cabeza con los ojos encendidos y dijo entre jadeos: «No vine hasta aquí para descansar». Luis lo ayudó a ponerse de pie y juntos lo animaron a seguir. Esa escena quedó grabada en la memoria de Diego. Comprendió que aunque el cuerpo flaquee, la voluntad puede levantarlo. Cada entrenamiento terminaba con el sol escondiéndose tras los montes y el cielo tiñéndose de naranja. El cansancio era enorme, pero el deseo de superarse era aún mayor. Al volver a casa, veía a su madre cosiendo bajo la luz tenue de una vela, y a su hermano repasando tareas en un cuaderno prestado. Esa imagen lo fortalecía. No corría solo para cumplir un reto, corría para cambiar la vida de los suyos. El primer entrenamiento serio había terminado, y con él había nacido un nuevo Diego, más fuerte, más decidido, más dispuesto a enfrentar todo lo que viniera. El eco del reto se esparció rápido por todo Oaxaca. En pocos días, no había esquina, mercado ni escuela donde no se hablara de la competencia entre el joven del pueblo y el atleta millonario. La curiosidad crecía, y con ella también la presión sobre Diego. Pero mientras él entrenaba con disciplina silenciosa, Alejandro se encargaba de exhibirse con ostentación. Un sábado por la mañana, el centro del pueblo se llenó de gente. Alejandro había organizado una demostración abierta con cámaras de televisión, fotógrafos y patrocinadores. Se montaron carpas con logotipos de marcas deportivas y un estrado decorado con banderas. Era un espectáculo pensado para reafirmar la imagen del campeón. Alejandro apareció vistiendo ropa deportiva nueva, zapatillas que brillaban con cada paso y un reloj inteligente en la muñeca. Saludó al público con una sonrisa que más parecía un gesto de superioridad que de cercanía. Tomó un micrófono y habló con tono seguro. «Amigos, me siento honrado de estar aquí en Oaxaca. Vine para compartir mi pasión y motivarlos a esforzarse por sus sueños». «Aunque claro», sonrió girando hacia los periodistas, «no todos tienen la disciplina ni el talento para lograrlo». Los reporteros lo rodearon enseguida. Una mujer de un periódico local preguntó: «Alejandro, ¿qué opina de que un muchacho del pueblo haya aceptado su reto?
Él arqueó las cejas y soltó una carcajada. ¿De verdad creen que alguien sin preparación, sin tenis, sin equipo, puede vencerme? Ni en sueños. Esto es como poner a un burro a competir con un caballo de carreras. Las risas de algunos se mezclaron con la indignación de otros. Entre la multitud, Diego escuchaba en silencio, sintiendo cómo la sangre le hervía. Estaba de pie al fondo, sin llamar la atención, pero cada palabra de Alejandro se clavaba en su pecho como una espina. El evento continuó con una sesión de entrenamiento en público. Alejandro trotaba mostrando técnica, hacía ejercicios de estiramiento con música de fondo y posaba cada tanto para las cámaras. Los patrocinadores aplaudían, los periodistas anotaban, y los niños lo miraban como si fuera un héroe de revista. Así es como se entrena un verdadero profesional, dijo Alejandro secándose el sudor con una toalla blanca. Constancia, disciplina y, por supuesto, los mejores recursos. Algunos del pueblo murmuraban entre dientes, sí, claro, con dinero cualquiera. Pero nadie se atrevía a responder en voz alta. De pronto un reportero con acento capitalino lanzó la pregunta que todos esperaban. Alejandro, ¿qué piensa hacer si por casualidad ese joven logra ganarle? El atleta sonrió con desdén. Cumpliré mi palabra, lo contrataré, aunque, francamente, prefiero pensar en qué le diré cuando quede humillado delante de todos. Diego apretó los puños. El orgullo herido lo empujaba a reaccionar, pero se contuvo. Sabía que hablar en ese momento sería inútil. Su respuesta tendría que darse corriendo, no con palabras. De regreso a casa, caminaba cabizbajo, pensando en lo difícil que sería enfrentar no solo a Alejandro, sino a la opinión pública, que ya lo veía como un perdedor. En el camino se topó con Carmen y Luis. «No escuches esas tonterías», dijo Carmen furiosa. «Ese hombre habla mucho, pero tú tienes algo que él jamás entenderá: corazón». Luis lo golpeó amistosamente en el hombro. «Déjalo que se ría, Diego. Más grande será la sorpresa cuando lo alcances». Diego sonrió apenas, pero la herida seguía abierta. Esa noche, al recostarse en su cama, recordó cada risa, cada burla. Y en lugar de hundirse, algo dentro de él se endureció. Decidió que no entrenaría solo para participar, entrenaría para demostrar que no era un juego, que la dignidad de su pueblo no se pisoteaba con comentarios arrogantes. Mientras Alejandro brillaba bajo reflectores y aplausos superficiales, Diego forjaba en silencio la fuerza que ningún lujo podía comprar. Con cada día que pasaba, la noticia del reto entre Diego y Alejandro se hacía más grande. En el pueblo ya no era solo un asunto personal, se había convertido en un tema colectivo. Muchos veían en Diego una representación de ellos mismos, de sus luchas diarias contra la desigualdad y la falta de oportunidades, y poco a poco comenzaron a acercarse para apoyarlo. Una mañana, al regresar de entrenar, Diego encontró a la señora Mariana, dueña de una frutería, esperándolo en la entrada de su casa. Llevaba en las manos una canasta con plátanos y naranjas. «Hijo, esto es para ti», le dijo con ternura. «No es mucho, pero te ayudará a recuperar fuerzas». Diego, sorprendido, tomó la canasta y agradeció con humildad. «Muchas gracias, señora. No sabe lo que significa para mí». «Lo sé», respondió ella sonriendo, «y créeme, no eres el único que quiere verte ganar». Al poco rato llegó don Pedro, el panadero del barrio, con una bolsa de bolillos recién horneados. «Come bien, chamaco. La carrera se gana con el corazón, pero también con pan en el estómago». Las muestras de apoyo se multiplicaron. Algunos le ofrecían agua fresca cuando lo veían entrenar bajo el sol. Otros le daban palabras de ánimo desde las puertas de sus casas. La energía del pueblo parecía volcarse sobre él, como si cada persona quisiera poner un granito de arena en su preparación. Pero la ayuda más significativa vino de don Ernesto, un maestro jubilado que había entrenado a corredores locales años atrás. Se presentó una tarde mientras Diego practicaba en el campo improvisado. Su cabello blanco y su porte serio imponían respeto. «Muchacho», dijo, cruzando los brazos, «te he visto correr.
Tienes resistencia, pero corres desperdiciando fuerza. Si quieres enfrentar a ese hombre, necesitas técnica. Diego lo miró con admiración. ¿De verdad cree que puedo mejorar tanto en tan poco tiempo? Don Ernesto sonrió levemente. Cuando el corazón tiene hambre de justicia, el cuerpo aprende rápido. Desde ese día, el maestro se convirtió en guía. Le enseñó a controlar la respiración, a mantener la espalda recta y a distribuir mejor el esfuerzo. Cada consejo era oro puro para Diego, que absorbía el conocimiento con humildad y disciplina. Carmen y Luis también lo acompañaban en esos entrenamientos. Carmen anotaba los tiempos con el cronómetro, mientras Luis gritaba desde la distancia: «¡Más rápido, Diego! No dejes que ese ricachón crea que ya ganó». La presencia de sus amigos y de don Ernesto le daba confianza. No estaba solo. La comunidad entera lo había adoptado como su representante. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un mezquite, Diego se sorprendió al ver a varios niños acercarse corriendo. «Diego, queremos entrenar contigo», gritó uno, con una sonrisa enorme. Él rió y les respondió: «Claro, pero si me alcanzan en la cuesta». Los niños corrieron tras él, riendo, aunque ninguno logró seguirle el paso. Cuando regresaron jadeando, lo miraron con ojos brillantes. «Vas a ganar», dijo uno de ellos, «porque corres como nosotros soñamos». Esas palabras lo conmovieron profundamente. Por primera vez entendió que lo que estaba en juego iba más allá de un simple reto. Se había convertido en una inspiración para los más pequeños, en un símbolo de esperanza para quienes nunca habían tenido voz. Esa noche, su madre lo miró en silencio mientras cosía. Finalmente dijo: «Te están viendo como un ejemplo, Diego. No cargues solo ese peso. Deja que el pueblo corra contigo». Él bajó la mirada, consciente de la verdad en esas palabras. Con cada apoyo recibido, con cada gesto solidario, el muchacho sentía cómo su propia fuerza crecía. Ya no era un corredor descalzo contra un atleta millonario. Era la dignidad de un pueblo entero corriendo a su lado. El esfuerzo de Diego empezaba a dar frutos. Su resistencia aumentaba, sus pasos eran más firmes y hasta los dolores en los pies se habían vuelto parte de la rutina. La comunidad seguía apoyándolo y don Ernesto lo instruía con paciencia. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar con determinación, apareció una sombra inesperada. Una tarde, después de entrenar bajo el sol abrasador, Diego se sentó en una banca del parque para descansar. El sudor le corría por la frente y sus manos temblaban de cansancio. Entonces, un hombre de traje oscuro, desconocido en el pueblo, se le acercó. Sus zapatos brillaban demasiado para ese entorno polvoriento. «¿Eres Diego Hernández?», preguntó con voz grave. «Sí, señor. ¿Quién lo pregunta?», respondió Diego desconfiado. El hombre se sentó a su lado con calma, como si lo conociera de toda la vida. «No importa mi nombre. Lo que importa es lo que te ofrezco». Diego frunció el ceño, en silencio. El hombre abrió un sobre y dejó ver fajos de billetes perfectamente ordenados. 50,000 pesos. Todo esto puede ser tuyo ahora mismo, si decides no presentarte a la carrera. El corazón de Diego dio un brinco. 50,000 pesos. Era más de lo que su madre podía ganar en años de costura. Con ese dinero, podría comprarle zapatos nuevos a Mateo, reparar la casa, pagar estudios y hasta sobraría para tener un respiro que nunca habían conocido. «¿Por qué haría algo así?», preguntó Diego tratando de mantener la voz firme. El hombre sonrió cruzando las manos. «Digamos que a ciertas personas no les conviene que ese joven millonario sufra un ridículo público. Tú no tienes nada que perder y en cambio puedes ganar mucho». Diego tragó saliva. La tentación era enorme. Se imaginó entregándole el dinero a su madre, viéndola sonreír después de tantas preocupaciones. Se imaginó comprando libros y entrando a una universidad. Por un instante, el futuro parecía abrirse de golpe frente a él. Pero luego pensó en el pueblo. Pensó en los niños que lo habían seguido corriendo, en Carmen y Luis, que lo alentaban día tras día, en don Ernesto, que le dedicaba horas de enseñanza.
Pensó en su hermano mirándolo con ojos de orgullo. ¿Qué sentirían todos ellos si se vendía? El hombre insistió. Nadie lo sabrá, Diego. Puedes inventar una excusa, fingir una lesión. Solo necesitas desaparecer el día de la carrera. Diego cerró los ojos. Sintió que su pecho ardía, no de cansancio físico, sino de lucha interna. Quería ayudar a su familia, pero también sabía que aceptar aquel dinero significaba traicionar algo más profundo, la confianza de quienes creían en él. Finalmente abrió los ojos y habló con firmeza. No, no voy a vender mi dignidad. El hombre arqueó una ceja. Piénsalo bien, muchacho. Estas oportunidades no se repiten. Diego se levantó de la banca y lo miró de frente. La oportunidad que yo quiero tampoco se repite, y no está en ese sobre. El desconocido lo observó unos segundos. Luego guardó el dinero y se marchó sin decir más. Diego quedó solo, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. La tentación había sido real, tan real como el hambre que muchas veces lo despertaba de madrugada, pero había elegido el camino más difícil. Esa noche, cuando llegó a casa, doña Teresa lo notó pensativo. «¿Qué pasó, hijo? Te veo inquieto». Diego la abrazó con fuerza, sin explicar nada. «Nada, mamá. Solo que ahora sé con certeza que no hay marcha atrás». Había enfrentado su primer gran obstáculo invisible, no las piedras del camino, no el cansancio del cuerpo, sino la tentación del dinero fácil, y había vencido. Los rumores de que Diego había rechazado una oferta para abandonar la competencia comenzaron a correr de boca en boca, aunque nadie conocía los detalles. Lo único cierto era que el muchacho seguía entrenando con más fuerza que nunca. Eso no pasó desapercibido para Alejandro, quien al principio había tomado el reto como una simple broma, pero ahora empezaba a sentir cierta incomodidad. Durante una entrevista en un canal deportivo nacional, el presentador le preguntó: «Alejandro, ¿qué opina de que este joven siga preparándose con tanta disciplina? Se dice que no se rinde y que la gente del pueblo lo apoya con todo». El corredor sonrió, pero su mirada dejaba ver una chispa de irritación. «Disciplina no es suficiente. Yo tengo años de experiencia, entrenamiento profesional, y no se puede comparar un muchacho de pueblo con un atleta de verdad». Sin embargo, esas palabras estaban teñidas de nervios. En el fondo, Alejandro sabía que la resistencia muchas veces podía superar la técnica, y que subestimar demasiado a un rival era un riesgo. Aún así, no estaba dispuesto a mostrar duda en público. El choque directo no tardó en llegar. Una tarde, mientras Diego entrenaba en la carretera rural, un convoy de camionetas lujosas apareció en el mismo camino. Alejandro descendió con sus acompañantes, vestido impecablemente con ropa deportiva de marca. Caminó hasta donde Diego descansaba tras una serie de sprints y lo miró con aire de superioridad. «¿Así entrenas?», preguntó arqueando una ceja. «No tienes ni idea de lo que es un verdadero esfuerzo». Diego, todavía agitado, respondió con serenidad: «Esfuerzo es correr con hambre en el estómago y seguir adelante. Tú corres con lujos detrás». Los acompañantes de Alejandro soltaron risas burlonas. El atleta se cruzó de brazos y dio un paso más cerca. «Corre rápido, campesino, porque en la pista yo corro con historia, con títulos y con un futuro asegurado. Tú corres solo por hambre». Las palabras eran un veneno destinado a quebrar la confianza de Diego. Sin embargo, lejos de intimidarlo, lo hicieron apretar los puños con fuerza. «Me equivoco si pienso que corro solo por mí», respondió con firmeza. «Corro por mi madre, por mi hermano, por los niños que creen en mí. Eso es más grande que cualquier título». El silencio se hizo por un segundo. Alejandro sonrió con desprecio y regresó a su camioneta, pero en sus ojos había un brillo de incomodidad. No esperaba que Diego tuviera una respuesta tan segura. En el pueblo, la tensión también crecía. Los vecinos seguían atentos cada noticia, y muchos comenzaban a ver la competencia como un duelo simbólico: la arrogancia contra la humildad, la riqueza contra el esfuerzo.
Cada palabra de Alejandro en entrevistas era respondida con más apoyo hacia Diego. Una tarde, mientras entrenaba con don Ernesto, el maestro le dijo con voz grave: «Ten cuidado, muchacho. Ese joven empieza a verte como un rival verdadero, y cuando alguien con poder se siente amenazado busca cualquier forma de aplastarte». Diego asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Esa advertencia cobró sentido cuando Alejandro organizó un nuevo evento promocional en la ciudad vecina. Frente a cientos de personas, volvió a burlarse públicamente. «Que no se engañe la gente», declaró al micrófono. «Este reto es una simple formalidad. No hay competencia real. Cuando llegue el día, todos verán la diferencia entre un profesional y un aficionado descalzo». Las cámaras captaron esas declaraciones y las transmitieron en noticieros. Diego las vio en la televisión del mercado, rodeado de vecinos. Sintió la rabia crecer en su interior, pero también notó algo más. Cada burla de Alejandro se convertía en más gente deseando verlo vencer. La rivalidad ya no era una anécdota pasajera, era un fuego que se encendía en ambos bandos. Alejandro empezaba a preocuparse por su imagen y a reafirmar su orgullo con más dureza. Diego, en cambio, fortalecía su espíritu con cada provocación. El día de la carrera se acercaba, y ambos lo sabían. Ya no se trataba de un simple reto, sino de un enfrentamiento cargado de orgullo, dignidad y destino. El aire en el pueblo se sentía diferente. Era como si cada persona contuviera la respiración, esperando lo que sucedería al día siguiente. Las conversaciones en la plaza, en el mercado y hasta en la iglesia giraban en torno a lo mismo: la carrera entre Diego y Alejandro. Los niños jugaban imitando el enfrentamiento, y los adultos apostaban en voz baja quién ganaría. La expectativa era tan grande que parecía que el destino del pueblo entero dependiera de ese momento. Diego, sin embargo, cargaba un peso más íntimo. Esa tarde se encerró en la capilla del barrio, una construcción sencilla de paredes blancas y techo de teja. Encendió una vela y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. El silencio del lugar le permitió escuchar con claridad el tambor de su propio corazón. «No te pido ganar», murmuró en voz baja, «solo dame la fuerza para no rendirme». Unos pasos resonaron en el pasillo. Era su madre, doña Teresa, que había ido a buscarlo. Se arrodilló a su lado y colocó una mano sobre su hombro. «Hijo, pase lo que pase, ya nos diste orgullo. No necesitas demostrarle nada a nadie». Diego la miró con lágrimas contenidas en los ojos. «Sí necesito, mamá. Necesito mostrarle a Mateo que los sueños no se rinden. Necesito mostrarle a Alejandro que no todo se compra». Más tarde, en casa, Mateo se acercó con un cuaderno viejo. En la portada había dibujado un corredor con los pies descalzos. «Este eres tú, hermano», dijo con una sonrisa tímida. «Mañana lo llevas contigo, para que recuerdes que no corres solo». Diego lo abrazó fuerte, conmovido por la fe inquebrantable de su hermano menor. Al caer la noche, don Ernesto llegó a visitarlo. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela. Dentro había una cinta roja gastada por los años. «Esto lo usó un alumno mío en su última competencia hace décadas», explicó el maestro. «No ganó, pero nunca se rindió. Quiero que la lleves mañana. No como amuleto, sino como recuerdo de que la verdadera victoria es cruzar la meta con dignidad». Diego tomó la cinta con respeto. «Gracias, maestro. No lo olvidaré». Mientras tanto, en un hotel de lujo de la ciudad vecina, Alejandro celebraba con sus amigos y patrocinadores. En el salón había música, copas de vino y risas altisonantes. Para él la carrera era un trámite más en su historial de triunfos. «Mañana demostraré que no hay comparación entre un corredor profesional y un improvisado», dijo levantando la copa. «Será mi victoria más fácil». Uno de sus amigos lo miró con cierta duda. «¿Y si ese muchacho te sorprende? Todos hablan de él como si fuera un héroe». Alejandro frunció el ceño. «La gente ama los cuentos, pero la realidad es otra. La diferencia entre nosotros es tan grande que mañana quedará en ridículo». Mientras en un lugar había celebración y soberbia, en otro reinaba la serenidad y la fe.
Diego se acostó en su cama, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Alejandro riendo, la multitud expectante, y el camino de tierra que tendría que recorrer. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía un tambor. Finalmente se levantó y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas y el viento fresco le acariciaba el rostro. Susurró para sí mismo: «No importa el resultado. Lo único que no voy a permitir es rendirme». Con esa promesa en el corazón, volvió a su cama. El sueño llegó tarde, ligero y entrecortado, pero suficiente para cargar el alma con la certeza de que el amanecer lo pondría frente a la prueba más importante de su vida. El amanecer del día esperado llegó con un aire distinto. Desde muy temprano, la plaza del pueblo se llenó de gente. Había vendedores ofreciendo aguas frescas, niños corriendo entre la multitud, y ancianos que recordaban que nunca habían visto tanto alboroto en la región. El murmullo colectivo era una mezcla de emoción, incredulidad y esperanza. Diego se preparaba en silencio, sentado en un banco de madera detrás de la iglesia. Llevaba la cinta roja en la muñeca, regalo de don Ernesto, y el dibujo de Mateo en el bolsillo de la camisa. Sus pies estaban descalzos, cubiertos solo con una delgada capa de polvo, como si formaran parte del mismo suelo. Su madre lo miraba con ojos húmedos, pero ya no decía nada. Entendía que aquel momento pertenecía solo a él. Don Ernesto se inclinó a su lado. «Respira hondo, muchacho. No corras con rabia, corre con calma. La rabia se gasta rápido, pero la calma te lleva lejos». Diego asintió, guardando esas palabras en lo más profundo de su mente. En el otro extremo, Alejandro hacía su entrada triunfal. Vestía un uniforme deportivo impecable, con los colores de su patrocinador y zapatillas nuevas que brillaban como espejos. Lo acompañaban camarógrafos, fotógrafos y un grupo de seguidores que lo aclamaban. Levantó la mano como si ya hubiera ganado. «Hoy verán la diferencia entre un profesional y un improvisado», dijo con voz firme, lo bastante alta para que todos lo escucharan. El público se dividía entre la admiración hacia el campeón y el cariño por Diego. Muchos susurraban: «Ese muchacho corre con el corazón». «Pero Alejandro tiene técnica, mí será difícil». El juez local, un hombre de mediana edad elegido por consenso, se colocó entre los dos corredores. Explicó las reglas. La carrera sería por el camino rural que bordeaba el valle, con regreso a la plaza. No había trampas posibles, solo resistencia, fuerza y voluntad. Diego y Alejandro se colocaron en la línea de salida. El sol comenzaba a asomarse por las montañas, pintando de dorado el horizonte. El murmullo de la multitud bajó hasta convertirse en un silencio expectante. El juez levantó una bandera improvisada. «A sus marcas. ¿Listos? Ya». La bandera cayó y los cuerpos se lanzaron hacia adelante. Alejandro salió como un rayo, sus pasos medidos y precisos, levantando polvo tras él. Su respiración era controlada, su mirada fija en la distancia. A los pocos metros ya había tomado ventaja. Diego, en cambio, comenzó más despacio. Sus zancadas eran largas, pero no rápidas. Su estrategia era clara: no desgastarse al inicio. El suelo áspero le recordaba cada piedra, cada grieta, pero sus pies ya estaban curtidos. Su respiración seguía el ritmo que don Ernesto le había enseñado, y en su mente resonaba una sola idea: resistencia. La multitud gritaba con fuerza. Algunos se desesperaban al ver la distancia entre los dos corredores. «Vamos, Diego, no te quedes atrás», gritaba Luis desde la barrera. «Confíen», respondía Carmen con voz firme. «Él sabe lo que hace». Kilómetro tras kilómetro, Alejandro seguía liderando. Cada tanto miraba por encima del hombro y sonreía con burla al ver a Diego detrás. «¿Eso es todo lo que tienes?», gritó mientras corría. «Ni siquiera deberías estar aquí». Diego no respondió. Sabía que gastar aliento en palabras sería inútil. Guardó silencio, concentrado en su ritmo, en el sonido de su respiración y en la sensación de sus piernas moviéndose como engranajes.
El sol comenzaba a calentar con más fuerza y el sudor corría por sus rostros. El camino rural, con subidas y bajadas, se volvía cada vez más exigente. Alejandro mantenía la delantera, pero Diego seguía firme, sin detenerse, con la mirada fija en el horizonte. La carrera apenas comenzaba y ya se dibujaba la diferencia entre dos mundos, uno confiado en la técnica y los lujos, el otro sostenido por la resistencia y la fe. El polvo del camino se levantaba detrás de Alejandro como una estela de triunfo anticipado. Sus pasos eran veloces, potentes, y cada músculo de su cuerpo parecía responder con precisión al entrenamiento profesional que había recibido. Pero tras los primeros kilómetros, su respiración comenzó a hacerse más pesada. No lo notó al principio, pero su cuerpo le advertía que había salido demasiado rápido. Miró hacia atrás, convencido de que ya no vería a Diego. Sin embargo, lo distinguió a lo lejos, corriendo con un ritmo constante, sin prisa pero sin pausa. Esa imagen le provocó una punzada de molestia. «Tarde o temprano se quedará atrás», murmuró entre dientes, como si necesitara convencerse a sí mismo. Diego, por su parte, sentía el calor del sol en su nuca como un hierro ardiente. Cada inhalación quemaba sus pulmones y el sudor corría por su frente cayendo en sus labios salados. El camino no era sencillo, subidas empinadas, piedras sueltas que se clavaban en sus pies descalzos y descensos que exigían un equilibrio perfecto. Pero su mente estaba fija en una sola idea: mantén el paso. En medio del esfuerzo, recordó a su padre, aquel hombre de manos callosas que había muerto demasiado pronto. Recordó cómo lo llevaba a los campos y lo hacía correr tras él, enseñándole a no rendirse aunque el cuerpo doliera. El dolor pasa, hijo, pero lo que logras con esfuerzo se queda para siempre. Escuchaba su voz en la memoria. Esa imagen le dio un impulso inesperado. Aunque sus piernas temblaban, enderezó la espalda y apretó el paso. Mientras tanto, la multitud reunida en la plaza seguía la carrera a través de altavoces improvisados y la narración de un locutor local que describía cada tramo con entusiasmo. Alejandro va a la cabeza con clara ventaja, pero el joven Diego mantiene un ritmo sorprendente. No se detiene, no se rinde. En las calles los vecinos escuchaban atentos. Carmen y Luis, con el corazón en la garganta, intercambiaban miradas de preocupación y esperanza. «Tiene que aguantar», dijo Carmen, apretando el cronómetro en sus manos como si pudiera ayudarlo desde la distancia. «Ese ricachón está gastando fuerza demasiado pronto», añadió Luis. «Ya verás cómo le pesa después». Alejandro seguía liderando, pero algo dentro de él empezaba a incomodarlo. El calor, el esfuerzo inicial y la presión de ser observado por todos comenzaban a hacer mella. Apretó los dientes y murmuró: «No puedo mostrar debilidad». El contraste entre ambos corredores se hacía evidente. Alejandro corría con la presión de mantener su reputación intacta. Cada paso suyo estaba cargado de orgullo, como si fuera un espectáculo que no podía permitirse perder. Diego, en cambio, corría con el silencio de quien no tiene nada que perder, pero sí todo por ganar. En un tramo especialmente duro, Alejandro resbaló ligeramente con una piedra suelta. Recuperó el equilibrio, pero el incidente lo irritó. Miró hacia atrás de nuevo y, para su sorpresa, notó que Diego había reducido la distancia. «Imposible», susurró, secándose el sudor con la mano. «Ese campesino no debería seguirme el paso». Diego lo vio tambalear y sintió una chispa de motivación. No sonrió ni gritó, simplemente respiró hondo y continuó con su paso firme. Su cuerpo dolía, pero su mente lo sostenía. En su interior repetía como un mantra: «Por mamá, por Mateo, por todos». El sol alcanzaba su punto más alto, y el calor se volvió un enemigo invisible que golpeaba a ambos corredores. El público en la plaza escuchaba la narración con tensión creciente, conscientes de que la carrera apenas estaba entrando en su fase más dura. Alejandro mantenía la delantera, sí, pero su ventaja ya no era tan amplia. Diego, poco a poco, se acercaba. Y aunque la meta aún estaba lejos,
Todos podían sentirlo. El verdadero duelo apenas comenzaba. El calor del mediodía caía implacable sobre el camino, como si cada rayo de sol fuera un peso añadido a los hombros de los corredores. Alejandro seguía al frente, pero su respiración era cada vez más forzada. Sus músculos, acostumbrados a entrenamientos en pistas planas y con hidratación constante, empezaban a resentirse en aquel terreno áspero y demandante. Diego, en cambio, mantenía su paso constante. No era rápido, pero era firme. Cada inhalación le recordaba los consejos de don Ernesto. Llena los pulmones, suelta despacio, no dejes que el aire te venza. Aún así, el cansancio se hacía sentir. Sus piernas dolían como si llevaran cadenas invisibles, y en su mente aparecía la voz cruel de la duda. «Detente, no puedes más». Se llevó la mano al bolsillo de la camisa y rozó el dibujo de Mateo. Cerró los ojos un segundo y recordó la sonrisa de su hermano, esa fe inocente que no conocía derrotas. Aquella imagen encendió una chispa en su interior. «No corro solo», se dijo entre dientes. «No estoy solo». Mientras avanzaba, escuchaba en su mente las palabras de su madre. «La pobreza no define tu destino». Esa frase se repetía como un tambor que marcaba el ritmo de sus pasos. Alejandro, unos metros adelante, miró de reojo y se sorprendió al ver que la distancia entre ambos se acortaba lentamente. «¿Cómo es posible?», gruñó, acelerando el paso para mantener la ventaja. Pero ese impulso adicional le costó caro. El corazón le golpeaba en el pecho con violencia, y una punzada en el costado lo obligó a respirar con la boca abierta. Su cuerpo empezaba a pedirle una pausa que no podía darse. Diego lo observaba desde atrás, no con burla, sino con determinación. Sabía que esa era su oportunidad. Resistir, seguir adelante, dejar que la soberbia del rival se convirtiera en su desgaste. El camino se volvía cada vez más difícil. La subida empinada parecía interminable. Alejandro apretaba los dientes, jadeando con furia, mientras que Diego se repetía mentalmente: «Un paso más, solo un paso más». En la plaza, la multitud seguía la narración del locutor con el alma en vilo. «Señoras y señores, atención. El joven Diego está recortando distancia. Increíble resistencia». Carmen, con lágrimas en los ojos, apretaba el cronómetro como si quisiera transmitirle fuerza desde lejos. Luis daba saltos de pura emoción. «Lo está alcanzando, lo está alcanzando». Alejandro, sintiendo la presión, volteó de nuevo y gritó con desprecio: «No podrás conmigo, campesino». Diego respondió con una calma sorprendente: «No corro contra ti, corro contra mí mismo». Ese diálogo breve resonó como un golpe en el aire. Alejandro, irritado, trató de acelerar más, pero cada metro lo desgastaba. Diego, en cambio, parecía fortalecerse con el dolor, como si cada fibra rota de su cuerpo se transformara en voluntad. El viento sopló con fuerza en la cima de la colina, refrescando por un instante el ambiente. Diego levantó la mirada y sintió que el mundo entero lo empujaba hacia adelante. No era solo él, era la voz de su padre, la esperanza de su hermano, el sacrificio de su madre, el aliento de su pueblo. La superación no estaba en vencer al otro, sino en negarse a rendirse. Y en ese momento, Diego lo entendió con claridad. El cansancio no desaparecería, pero podía convivir con él. El dolor no se iría, pero podía transformarse en fuerza. Alejandro todavía lideraba, pero por primera vez en toda la carrera, el verdadero peligro no era el muchacho descalzo que lo seguía, sino el fantasma de su propio agotamiento. El sol caía con furia sobre el valle cuando los corredores entraron al último tramo de la carrera. El camino se estrechaba y el murmullo lejano de la multitud en la plaza empezaba a escucharse como un tambor que marcaba el final. Alejandro aún iba adelante, pero su respiración era entrecortada, y cada paso le pesaba como si cargara sacos de arena en la espalda. Diego, detrás, sentía que todo su cuerpo ardía. Los músculos de sus piernas le gritaban que se detuviera, que ya había hecho demasiado. Pero en su pecho latía una fuerza distinta,
una convicción que lo empujaba más allá del dolor. En ese instante, recordó todas las madrugadas corriendo en la sierra, los pies sangrando sobre las piedras, las noches de hambre en casa, y comprendió que esa carrera no era solo contra Alejandro, era contra todo lo que lo había querido detener en la vida. Alejandro volteó y lo que vio lo dejó helado. Diego estaba más cerca que nunca. El público en la plaza, siguiendo la narración por altavoces, estalló en gritos. «Señoras y señores, atención, Diego Hernández se aproxima al campeón. Esto es increíble». El sudor cubría los ojos de Alejandro y la presión lo hacía morderse el labio. Apretó el paso con desesperación. «No me va a ganar», murmuró con voz ronca. Pero esa aceleración brusca solo desgastó más su cuerpo. En una curva del camino, tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. No cayó del todo, pero el impacto lo hizo tambalear y en ese instante escuchó detrás de sí los pasos firmes de Diego. «No importa cuánto corras», dijo Diego con voz entrecortada pero firme. «El orgullo no te lleva más lejos que la dignidad». Alejandro gruñó, tratando de recuperar su ventaja, pero ya no tenía la misma fuerza. Diego lo alcanzó, y por unos segundos corrieron lado a lado. El contraste era brutal. El atleta profesional con tenis de última generación y uniforme brillante, y el muchacho descalzo, con la ropa empapada de sudor y los pies llenos de polvo. La multitud en la plaza enloqueció al escuchar la narración del locutor. «Están codo a codo, señores. Diego Hernández alcanza al campeón. Esto es un duelo de titanes». Cada respiración de Diego era un rugido interior. Sentía que las piernas podían romperse en cualquier momento, pero también sabía que estaba a un paso de lograr lo imposible. Miró hacia adelante y vio la meta a lo lejos, donde la gente aguardaba expectante. El mundo entero pareció reducirse a esa línea final. Alejandro intentó un último esfuerzo. Se lanzó hacia adelante con la rabia de quien se niega a ser vencido. «¡No vas a ganarme!», gritó con el rostro desencajado, pero su cuerpo no respondía. Cada músculo estaba agotado, cada fibra al límite. Diego, en cambio, encontró dentro de sí un último respiro. No sabía de dónde venía, tal vez de la voz de su madre, del dibujo de su hermano o del recuerdo de su padre. Lo cierto es que, de repente, sintió que no corría solo. Corría con todos los que creían en él. Apretó el paso, superó el dolor, y en un instante eterno cruzó primero la meta. La plaza explotó en gritos, aplausos y lágrimas. El nombre de Diego retumbaba en cada rincón, mientras él caía de rodillas, exhausto, pero con el corazón rebosante. Alejandro llegó segundos después, tambaleante, con la derrota clavada en los ojos. El imposible había sucedido. El muchacho pobre, descalzo y humilde, había vencido al atleta millonario en su propio terreno. El silencio que siguió a la llegada de Diego a la meta fue breve, apenas un parpadeo colectivo. Luego, la plaza entera explotó en un rugido de aplausos, gritos y lágrimas. La gente levantaba los brazos, coreaba su nombre y corría hacia el camino para verlo de cerca. Diego, exhausto, permanecía de rodillas, con el pecho subiendo y bajando como un tambor desbocado. Sus pies sangraban ligeramente por las piedras, pero él apenas lo notaba. Todo lo que sentía era una mezcla de alivio y orgullo. Alejandro llegó unos segundos después, tambaleante, con el rostro descompuesto por la incredulidad. No entendía cómo aquello era posible. Él, el campeón, el profesional, había sido vencido por un joven descalzo que apenas tenía lo necesario para sobrevivir. El público lo recibió con un aplauso tibio, más por cortesía que por admiración. En sus ojos se reflejaba algo que nunca había experimentado: humillación. El juez levantó la voz para que todos escucharan. «El ganador es Diego Hernández». La multitud estalló de nuevo. Carmen y Luis corrieron hacia él, abrazándolo con lágrimas en los ojos. «¡Lo lograste, Diego!», gritaba Carmen casi sin voz. «Sabía que podías», añadió Luis golpeando su espalda con orgullo. Mateo llegó segundos después, esquivando gente con el dibujo en la mano. «Hermano, eres un campeón de verdad.
Sabía que ibas a ganar. Diego lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo ese pequeño papel en el bolsillo había sido un escudo contra la desesperanza. Alejandro, aún recuperando el aliento, se acercó lentamente. Sus ojos evitaban mirar a la multitud y se centraban en Diego. La soberbia en su voz se había apagado, aunque trataba de mantener algo de orgullo. «Cumpliré mi palabra», dijo con voz ronca. «Te contrataré, como prometí». Diego lo miró en silencio unos segundos antes de responder. «No necesito tu dinero ni tu equipo. Lo único que quiero es una oportunidad justa. Estudiar, trabajar y demostrar que todos tenemos derecho a soñar». Las palabras retumbaron en la plaza. El público emocionado aplaudió con más fuerza aún. Alejandro bajó la mirada, tragando saliva. Nunca nadie lo había rechazado de esa manera. Esa misma tarde, periodistas de diferentes medios se acercaron a Diego. Querían entrevistarlo, saber quién era, cómo había entrenado, qué comía, qué lo había llevado a derrotar al campeón. Diego, todavía temblando de cansancio, respondía con humildad. «No gané solo yo. Ganamos todos los que alguna vez nos dijeron que no podíamos». Las imágenes de la carrera comenzaron a difundirse rápidamente. Videos grabados por celulares, fotos de Diego descalzo cruzando la meta y la expresión de incredulidad en el rostro de Alejandro se viralizaron en cuestión de horas. En redes sociales, miles de personas lo llamaban el corredor del pueblo. En casa, doña Teresa lloraba mientras acariciaba el cabello de su hijo. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró con la voz quebrada. Diego cerró los ojos, dejando que las lágrimas también corrieran por su rostro, pero no todos lo veían con buenos ojos. Algunos patrocinadores de Alejandro se mostraban molestos. Temían que la derrota manchara la imagen de su atleta estrella. Esa presión aumentaba el peso sobre él, que por primera vez comprendía que no todo en la vida podía controlarse con dinero o fama. Mientras tanto, universidades y entrenadores deportivos comenzaron a mostrar interés en Diego. No era solo un muchacho con talento, era un símbolo. Su historia hablaba de resistencia, dignidad y esperanza, algo que la gente necesitaba escuchar. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música, cohetes y baile, Diego se sentó en silencio bajo un árbol. Miró el cielo estrellado y susurró: «Gané, papá. No por ser el más fuerte, sino porque nunca me rendí». La noticia del triunfo de Diego no tardó en recorrer todo México. En cuestión de días, su nombre apareció en periódicos, programas de televisión y estaciones de radio. Lo llamaban el corredor descalzo de Oaxaca, y su imagen se convirtió en un símbolo de esfuerzo y dignidad. Lo que comenzó como una burla de un atleta arrogante había terminado como una inspiración para miles de personas. Diego, sin embargo, seguía siendo el mismo muchacho humilde. Al regresar al mercado donde trabajaba, los vecinos lo recibieron con abrazos y aplausos. Doña Mariana le regaló otra canasta de frutas, don Pedro le ofreció pan recién hecho y hasta desconocidos lo felicitaban. «Gracias, Diego», le dijo un anciano con la voz entrecortada. «Nos recordaste que la dignidad no tiene precio». Poco después, varias universidades lo contactaron para ofrecerle becas deportivas. Entrenadores de renombre también se acercaron, interesados en guiarlo y pulir su talento natural. Diego aceptó una de esas oportunidades, con la condición de que pudiera seguir estudiando. Su sueño de ser maestro y ayudar a su comunidad no se había borrado, solo se fortalecía con cada paso. Una tarde, mientras descansaba en su casa, Mateo entró corriendo con una sonrisa enorme. «Hermano, saliste en la televisión otra vez. Dicen que pronto podrías representar a México en competencias internacionales». Diego sonrió y revolvió el cabello de su hermano. «Si llego a hacerlo, será por ti, por mamá y por todos los que creen que nada es imposible». Alejandro, por su parte, enfrentaba un destino distinto. Aunque seguía siendo un atleta con talento, la derrota había manchado su reputación. Algunos patrocinadores se retiraron y las entrevistas ya no eran sobre sus triunfos, sino sobre cómo había perdido contra un joven descalzo.
Esa humillación, al principio insoportable, lo obligó a reflexionar. Unos días después buscó a Diego. Lo encontró entrenando en el mismo camino de tierra donde todo había comenzado. «Vine a decirte algo», dijo Alejandro, con un tono muy distinto al de antes. «Te subestimé, me burlé de ti y de tu gente, pero me enseñaste una lección que no olvidaré. El talento no nace del dinero, sino del corazón». Diego lo miró en silencio, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. «Nunca quise humillarte», respondió. «Solo corrí para demostrar que todos tenemos derecho a soñar». Alejandro extendió la mano. Diego dudó un instante, luego la estrechó. Era el cierre de una rivalidad que había comenzado con soberbia y terminaba con respeto. En el pueblo, la vida continuaba, pero algo había cambiado. Los niños ahora corrían descalzos imitando a Diego, gritando su nombre entre risas. Los adultos lo miraban como un ejemplo de que la perseverancia podía abrir caminos donde parecía no haber ninguno. Y en cada mirada había una chispa nueva de esperanza. Esa noche, sentado bajo el mismo árbol donde tantas veces había soñado con un futuro distinto, Diego levantó los ojos al cielo estrellado. «Lo logré, papá», susurró. «Y esto apenas comienza». La historia de Diego no era solo la de un muchacho que venció a un atleta millonario, era la prueba de que la dignidad, la constancia y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Su victoria trascendía la meta. Se había convertido en inspiración para un país entero. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir más relatos que muestran la fuerza del corazón humano. Y ahora, te invito a hacer clic en el video que aparece en pantalla. Otra historia inspiradora que no querrás perderte.